de experiencia en estos temas de amparos por salud, y cuando él se habían puesto de acuerdo y todo, antes de promoverlo, el chico fue a hablar con el director del IMSS aquí en Veracruz y le dijo, bueno, ¿sabe qué? Pues yo ya tengo todo listo, yo voy a promover un juicio de amparo porque yo necesito que sí o sí me resuelvan, porque pues usted podrá esperar, pero mi riñón no, y necesito que me hagan el trasplante cuanto antes. Curiosamente, 2 días después de esa plática, ya teniendo casi el amparo listo para presentar, lo llamaron, que ya tenían para poder el presupuesto para hacerle los estudios. Afortunadamente se los hicieron, al mes lo estaban operando y al día de hoy él se encuentra ya totalmente recuperado. Pero eso tuvo que pasar, digo, no tuvimos que llegar al tema del amparo, no fue necesario, pero él sí fue y dijo que lo iba a promover y casi les dijo que iba a armar un escándalo, así como ahorita vemos desgraciadamente a los padres de los niños con cáncer, más o menos así. Él luchó pues por su salud, aun cuando fuera de manera mediática. Yo cuando platiqué con él le decía, pues es que si hay que hacerlo de forma mediática, lo hacemos, o sea, ese no es problema. Gracias a Dios salió bien, todo muy bien. Él se encuentra ya ahorita recuperando, ya casi totalmente al 100. Y pues bueno, esa es una de las formas en cuando yo vi esta parte, fue una de las partes que yo recordé, que dije, bueno, es que donde más se me ocurre, donde ocurren estos sentimientos de miedo, de angustia, de inferioridad, de humillación y el quiebre de la resistencia física o moral, me vino a la mente el IMSS. Decía Ida, sí, en el tema de la pandemia y la seguridad social, hoy todo es culpa de la pandemia. Sí, hoy ya tienen a quién echarle la culpa, pues es que la pandemia, y es que se están yendo ahí los recursos, ¿no? Y todo es de COVID, entonces muchas cosas están detenidas. Dice, pero se dijo la otra vía y tuvieron que hacerlo así, presionarlos. Efectivamente, fue como una manera de presión. Nosotros, mi colega y yo, cuando hablamos con él antes de promoverlo, le dijimos, yo creo que mi colega con un poco más de experiencia en el tema sabe que a veces diciéndole, sabes que ya tengo listo un recurso y voy a ir contra ti y te voy a armar, en el sentido de que ustedes saben que un amparo, pues bueno, conlleva ya implicaciones ante un juez federal. Entonces yo creo que como que no quiso por ahí arriesgarse y pues buscaron la manera ya milagrosamente, a los 2 días lo llamaron para ya hacerle los estudios. Entonces, sí, fue una manera de presión, desgraciadamente hubo que hacerlo así, ya no se promovió el amparo, pero bueno, sirvió por lo menos para que fuera una referencia para esto, ¿no? Entonces, es una de las partes en donde a mí se me ocurre que aplica esta cuestión. No es gratis, claro que no es gratis, es algo que estamos pagando con nuestras contribuciones, con esas contribuciones que pagamos antes de los días 17 y que si no los pagamos el día 17, pues el día 18 ahí tenemos en nuestra puerta tocándonos muy amablemente al notificador o al visitador del IMSS, recordándonos que pues no pagamos las aportaciones de seguridad social a tiempo, ¿no? Entonces, pues con esa misma puntualidad deberían de cumplir. Entonces, pues bueno, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto que la integridad personal se conforma de varios aspectos, no nada más del físico, también hay cuestiones morales, cuestiones también psicológicas, y que además, donde existen estos tratos crueles e inhumanos que pueden atentar contra la integridad personal, pues puede ser realizada por actos hechos por agentes del Estado o por otra persona que ejerza estas funciones públicas. Nos comparte Jacinto, recuerdo que hace como 27 años el trámite del número de seguridad social lo hacía en la UMF y quien se encargaba de atender tenía un trato agresivo. Le pensaba ir a realizar el trámite, fue de las primeras cosas que hice y pues tampoco tenía experiencia, por lo que fue difícil. Efectivamente, digo, a veces, como les decía, hay que aprender a distinguir. Entendemos que a veces los servidores públicos pueden tener un mal día como todos, puesto que también son humanos como nosotros. No porque tengan una mala actitud dejan de tener a su vez derechos humanos. No obstante, sí llega a veces sus actitudes, y más que sus actitudes, sus acciones, sí pueden llegar a derivar en un trato cruel o inhumano o degradante hacia otra persona. En el caso, por ejemplo, como les planteaba con mi alumno, no se trataba solo de una mala actitud o de una mala contestación o de una mala cara, se trataba de negar un servicio médico y negar un servicio médico urgente que implicaba pues consecuencias directas para su vida. Entonces, imagínense, ya ahí estamos hablando de realmente un trato cruel, ¿no? Que bueno, las malas actitudes tampoco es que sean disculpas, se entiende que pues una vez se pueda sentir estresado, pero ya cuando actúan que su trabajo no les gusta, pues bueno, ya ahí estamos hablando también de otras cosas.
donde encontramos también la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta convención, en su artículo 16.1, nos dice que todo Estado parte, como México, se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura, tal como se refiere el artículo 1. Cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán en particular las obligaciones de los artículos que también aquí menciona, el 10, el 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Como ven, aquí existe en esta misma convención, ya de manera como materia particular, hablando ya en términos de tortura, no nada más es tortura la cuestión física, sino que además estos tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes también forman parte de esta convención y México también está comprometido a prohibirlo dentro de todo su territorio. Como ven, la definición no nada más es algo que viene así como que de nuestros pensamientos, la definición del hecho de que la integridad personal o los tratos que atenten contra ella de manera moral o psicológica están plasmados en las leyes, aquí están las convenciones. A mí me gusta cuando doy este tipo de charlas, pues poner los fundamentos para que vean que no es algo que me inventé, porque luego me dicen por ahí, es que eso es como que lo inventaste. No, no lo inventé, créanme, está en las leyes, estas leyes no se aplican, los tratados internacionales se aplican en México, o por lo menos lo de los derechos humanos que están reconocidos en nuestra Constitución y a partir del 2011, por lo tanto, nosotros los podemos hacer valer cuando nosotros manifestemos algún agravio ante las autoridades pertinentes. Entonces, podemos citar tranquilamente este artículo 16.1. Platiquemos de las administradoras tributarias y la protección de la integridad del contribuyente. Yo he hecho esta pregunta muchísimas veces y siempre recibo la misma respuesta. Esta vez la vuelvo a hacer esperando recibir una respuesta diferente. Les pregunto, compañeros, ¿alguno de ustedes ha visto algún documento del SAT, específicamente del SAT, en donde haga referencia al respeto o promoción de los derechos humanos? Digo, que al menos diga la palabra derechos humanos. No vamos más allá. Ya no digamos que los promueva y que los respete, porque no pido mucho. Pido que al menos los mencione. No. Muchas gracias. Creo que siempre sigo confirmando mi teoría. Luego me dicen, ¿cómo estás tan segura que el Servicio de Administración Tributaria no respeta derechos humanos? Ah, pues porque ni siquiera los menciona, porque ni siquiera es capaz de poner esas palabras en ningún documento que emita. No solamente en las cuestiones de que meriten defensa, o sea, en los recursos o en donde emiten créditos fiscales, no. Ni siquiera, o sea, en ningún documento, ni en auditorías, ni en citatorios, ni en invitaciones, ni en ninguno. Jamás he visto un documento del Servicio de Administración Tributaria que mencione siquiera los derechos humanos. Ahora viene la segunda pregunta que también siempre hago. ¿Por qué creen que sea esto? ¿Por qué creen que el SAT nunca ha mencionado los derechos humanos? ¿Por qué creen que sea? Esta respuesta me interesaría mucho leerlas de ustedes. ¿Por qué creen que el SAT no los menciona? No los conocen y no les importan, no los conocen. Efectivamente, muchas personas me contestan, es que ellos no saben. Puede ser, yo no lo dudo que no los conozcan. También he recibido otra respuesta que me llama mucho la atención. Luego me dicen, pues es que a ellos no les aplican. Ellos no les aplican, ellos, ese tipo de autoridad. ¿Han escuchado eso? Que alguien diga, no, pues es que así como que no relacionan que el SAT tenga que ver con derechos humanos, que podrían tener que ver, ¿no? ¿Dónde o cómo, no?
qué materia o en qué universo esto tiene que ver. Entonces, no los conocen, ¿no? Si los conocen o no los conocen, honestamente, si a mí me preguntan, no lo sé, pero la respuesta que siempre me dan, o las respuestas que siempre recibo cuando estas preguntas es de que no, nadie ha visto un documento así, seguimos esperando verlo algún día. ¿Y por qué no? Pues bueno, pues precisamente porque no les importan, creen que tienen siempre la razón. Sí, no solo que tengan la razón, vaya, es que es como una cuestión como muy ajena, ¿no? Nadie relaciona al SAT con los derechos humanos. Mejor aún, el propio SAT no se relaciona con los derechos humanos. En su mente creo que ni siquiera existen, lo ven como algo muy lejano. Entonces, vamos a platicar un poquito de las administradoras tributarias y la protección de la integridad del contribuyente. ¿De dónde viene este tema? Les sorprenderá saber que existe a nivel mundial una Comisión Internacional de Administradoras Tributarias. México es parte de ella. Nuestra servidora pública, Raquel Buenrostro, es la titular del SAT, es quien tiene la comunicación con esta entidad internacional, que es la que emite lineamientos de ética, lineamientos de cuestión de atención a los contribuyentes, y es quien emite ciertas circulares en donde van midiendo cómo son las atenciones de las administradoras tributarias y su relación con los contribuyentes, para saber si existe respeto, si existen valores, si existe un respeto a los derechos humanos, si existen respeto a los derechos tal cual, ya de manera, ahora sí, hablando de cuestiones netamente tributarias. ¿Y ustedes sabían que existe esto? Pues estoy casi segura que no, a lo mejor alguien sí, pero es algo que pues a nosotros no se nos comunica porque pareciera que el SAT es omnipresente y omnipoderoso y puede hacer como que lo que quiera, pero no, la realidad es que se encuentra a la par de otras administradoras tributarias del mundo, en donde cada año emiten informes y les emiten lineamientos a los cuales se supone que deberían de estar apegados, y tristemente México pareciera, si está apegado, no, en primer lugar no lo creo porque yo he leído estos lineamientos y no ha nada que ver con los tratos que vemos a diario, y además pues tampoco es que lo informe, porque yo en las páginas del SAT no he visto nunca ningún informe ni ninguna información relacionada con los resultados o de si es que siquiera miden cómo están aplicando estos lineamientos, ¿no? Dice, para no verse comprometidos en su actuar dependiendo, para no ser incongruentes con lo que están haciendo. Pues sí, porque yo creo que si hablaran de derechos humanos, pues sería muy contrario a lo que a veces hacen, ¿no? ¿No, Jacinto? Jackie, entonces podríamos ir a quejarnos de que la página del SAT siempre falla. Sí, de hecho, sí. De hecho, la falla de la página del SAT es una cuestión tecnológica que nos está impidiendo el cumplimiento de obligaciones de carácter fiscal. Entonces, nosotros podríamos promover algo contra eso. Habría que estudiarlo un poco más ya ahorita que ya aquí toca el tema, pero valdría la pena analizarlo. Hay que quejarse, insisto, sí. Pero fíjense que hay que quejarse con causa, porque si algo pasa con este tipo de derechos, pues es que alzamos la mano, pero también para esto quiero que sirvan también este tipo de charlas, para saber cómo alzamos la mano, en dónde, de qué manera. Entonces, pues bueno, platicando de estas administradoras y la protección al contribuyente, nos dicen que las administradoras tributarias en todos los países desempeñan un papel clave, no solo material, sino también en la percepción de los ciudadanos. Imagínense, algo tan intangible como la percepción de los ciudadanos respecto de la legitimidad de los gobiernos en el desempeño de sus fines económicos y sociales, y en relación con su calidad institucional y democrática. Ya ven que aquí recibimos mucho discurso de que hay que ser democráticos,